Bien, vamos a empezar con la última parte de la unidad de líquidos de soluciones. Vamos a ver lo que son las propiedades coligativas. Voy a agrandar esto, ahí está. Recordemos cómo se formaba una solución. Era la mezcla de un soluto con un solvente, me daba la solución. Estamos repasando. Y el esquema que usábamos para resolver era el soluto, lo poníamos arriba, el solvente a un costado y la solución abajo. Y algo que ya saben ustedes, que el soluto y el solvente no reaccionan, se mezclan, están mezclados. ¿Recuerdan todo eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos a entrar a lo que son las propiedades coligativas. Las soluciones tienen dos tipos de propiedades, las constitutivas, que no las vamos a estudiar, que estas propiedades dependen, ¿sí? Dependen de la naturaleza de las propiedades de las partículas disueltas, o sea, del soluto. ¿De qué depende? De quién es el soluto. En cambio, las propiedades coligativas, estas propiedades dependen de la cantidad de soluto que tenga mi solución, ¿sí? Del número de partículas. No me importa a mí quién es, como dice acá, independientemente si es un átomo, un ion o una molécula. No me interesa quién es, me interesa cuánto hay. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Ahora, para que se cumplan estas propiedades coligativas, condición indispensable que el soluto sea no volátil, el solvente sí tiene que ser volátil, pero el soluto no volátil y no electrolito, y que sea una solución diluida. Me interesa más esto, que se acuerden de esto, que el soluto sea no volátil y que sea un no electrolito. ¿Qué significa que una sustancia sea volátil? ¿A qué les suena a ustedes que sea volátil algo? Como que explota, digamos, no sé. No, ¿Que no. varía? ¿Cómo? Como que se va desvaneciendo. Tibio, tibio. Tiene mayor tendencia a evaporarse, tiene un punto de ebullición más bajo, digamos. Exacto. Se evapora con facilidad. ¿Sí? Las sustancias que son volátiles se evaporan con facilidad porque el punto de ebullición es bajo. Por ejemplo, el alcohol, el quita esmalte, ¿sí? Son sustancias que si uno las deja destapadas, a la tarde, al otro día ya no hay nada, se evaporó. Eso es volátil. Entonces yo necesito que mi soluto sea no volátil. Yo necesito que mi soluto se mantenga en la solución, que no se me evapore. ¿Y qué significa no electrolito? No creo que la hayan escuchado esta palabra, electrolito. ¿O sí? ¿La han escuchado alguna vez? Sí, pero no sé qué significa, profe. Un electrolito es una sustancia, en este caso un soluto, supongamos que es un soluto que es un electrolito. Yo le pongo, preparo una solución y este electrolito se disuelve produciendo, generando que la sustancia, la mezcla esta, conduzca la electricidad. Eso es un electrolito, que le da la propiedad a la solución de conducir la electricidad. Entonces yo acá, en mi soluto, no quiero que pase eso. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, las propiedades coligativas dependen de la cantidad de soluto. Y el soluto tiene que ser no volátil y no electrolito. Ahora, las propiedades coligativas son 4.
Espérenme que quiero escribir. Son 4. El descenso de la presión de vapor. Ascenso del punto de ebullición. Descenso del punto de congelación y la presión osmótica. 4 propiedades coligativas. Vuelvo al mismo esquema que hemos visto al principio, pero acá ya les aclaro, en el caso de las propiedades coligativas, yo necesito que este soluto sea no volátil y no electrolito. El solvente sí se tiene que volatilizar, pero este no. Entonces, este diagrama de fases, no sé si alguna vez lo han visto, un diagrama de fases me muestra, en este caso es del agua, cada sustancia tiene su diagrama de fase. Son muy parecidos, ¿no? En general. Nada más que, bueno, tienen distintas inclinaciones. Pero en el caso del agua, el diagrama de fases se lo usa en general para a determinada temperatura y a determinada presión conocer el estado en el que se encuentra esa sustancia, en este caso agua. Acá la tenemos en estado sólido, aquí en estado líquido y acá en vapor. Si nos venimos acá al eje donde está la presión y nos ubicamos a 1 atmósfera, a medida que va aumentando la temperatura, llego a este punto, que es un punto de equilibrio. Venía aquí el agua en estado sólido, tenía hielo. Cuando llega a este punto hay un equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido. Acá empieza a pasar de uno a otro estado, ya sea del sólido al líquido o del líquido al sólido. ¿Y qué temperatura es esa? 0 grados centígrados. El punto de congelación del agua. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si yo sigo aumentando la temperatura, sigo por la misma presión de 1 atmósfera que la presión normal, sigo avanzando, me encuentro con este punto. Obviamente acá yo ya tengo líquido, tengo agua líquida. Me encuentro con este punto, que es un punto de equilibrio entre el estado líquido y el vapor. Ese es el punto de ebullición. Si bajo, obviamente, como es agua, va a ser 100 grados centígrados. Entonces, si yo estoy a 1 atmósfera y yo le doy a cualquier temperatura, ustedes se vienen en este gráfico, inmediatamente me van a decir si está en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Sí? Buscan acá la temperatura y ubican el estado. Esto es se usa mucho para otras sustancias. Ahora, si vemos esto acá, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo aquí les digo que esta línea me marca estados de equilibrio a distintas presiones y distintas temperaturas, esta línea me marca estados de equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido. Esta otra me marca estados de equilibrio entre el líquido y el vapor. Y esta me marcará entre el estado sólido y el vapor. O sea, en estas condiciones de presión y de temperatura, el hielo pasa directamente a vapor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá está marcado esto, punto triple. ¿Qué les sugiere a ustedes eso? Punto triple. Mirándolo al gráfico. ¿Se les ocurre algo? El punto triple, este punto para el agua es a esta temperatura y a esa presión, en esas condiciones coexisten los 3 estados de la materia en simultáneo. O sea que yo en estas condiciones de temperatura y de presión encuentro hielo, agua líquida y vapor de agua.
Por eso se llama triple, porque están los tres estados de la materia en simultáneo. Y acá encuentran un punto crítico. ¿A qué se refiere este punto crítico? Si yo aumento más la temperatura de este valor o la presión, lo que yo tengo acá está en un estado de fluidez, un estado tal que no se puede ya distinguir si es un líquido o es un vapor. Como ya no puedo saber con certeza qué es, entonces ese es el punto crítico. Por eso acá no continúa el gráfico. Hasta ahí yo puedo estar seguro si está en estado líquido o en estado de vapor, pero más allá no. Lo importante acá es que conozcan y entiendan lo que es el punto crítico, el punto triple. ¿Sí? ¿Sigo o hay alguna duda sobre esto? Ya, profe. ¿Vamos bien? Siga, profe. Sí. Bien. Ahí está. Esto era del agua pura. Ahora, si yo el agua, acá está, ¿ven? Del agua pura está en fucsia. Si yo al agua le agrego azúcar, ¿el azúcar qué vendría a ser? ¿Qué es el agua y qué es el azúcar? El soluto y el solvente. Exacto. Este es el soluto, este es el solvente. Ahora ustedes piensen, el azúcar, el soluto este que tengo acá, ¿es volátil? No. Y tampoco es electrolito. O sea que estamos bien. Lo que yo tengo acá es una solución que me cumple las propiedades coligativas. ¿Sí? Fíjense que está de verde y es lo que está en verde acá representado. En fucsia está el agua pura y acá cuando ya está con azúcar, ya es la solución. Si nos ponemos de nuevo acá a una atmósfera de presión y empezábamos a aumentar la temperatura, resulta que nos encontramos en un punto donde empieza a pasar la solución del estado sólido al estado líquido. Si en ese punto yo bajo, este es el punto de congelación de la solución. Y si lo comparo con la del agua, es menor. El del agua, sabemos que, ¿cuál es el punto de congelación del agua? 0 grados. 0 grados. 0 grados. Y acá estoy a menos, estoy en valor negativo. ¿Ven cómo ha descendido el punto de congelación? Siempre, siempre que yo tengo una solución con un soluto no volátil, no electrolito, siempre el punto de congelación va a ser menor. ¿Cuánto menor? Depende de la cantidad de azúcar que le ponga. Si le pongo mucha, todo esto se corre más. ¿Sí? ¿De qué dependen las propiedades coligativas? De la cantidad, no de quién, de la cantidad que yo ponga. Entonces, si yo quiero que esta diferencia sea mayor, le pondré más azúcar y me iré más para este lado. Si yo sigo moviéndome sobre una atmósfera, paso al estado líquido, sigo aumentando la temperatura, voy aumentando la temperatura, resulta que llego acá a este punto, donde esta solución pasa del estado líquido al vapor. Y si yo bajo, me doy con que el punto de ebullición es mucho mayor al punto de ebullición del agua. El agua hierve a 100 grados centígrados. Resulta que esto hierve a una mayor temperatura. ¿Ven cómo aumenta el punto de ebullición? Y como les decía recién, si agrego más soluto, se va a correr más todavía esta curva. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, acá ya estamos viendo dos propiedades coligativas en simultáneo. El descenso del punto de congelación y el ascenso del punto de ebullición. ¿Sí?
Sí, profe. Veamos el descenso de la presión de vapor. Habíamos dicho que primero yo tengo un solvente que tiene que ser volátil. Acá lo tengo el solvente puro. Todas estas esferitas celestes son el solvente. En estado líquido, y acá tengo el estado gaseoso, o vapor, si es agua. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ya saben, las propiedades de los líquidos tienen cierta energía cinética, se mueven, chocan, tienen una cierta movimiento, tienen fuerzas de atracción en todos sentidos, con la misma intensidad de fuerza, y hay algunas de estas que se escapan al estado gaseoso. Se empiezan a escapar, escapar, escapar. Si yo esto lo tengo así en un envase, en algo cerrado, acá empieza a aumentar la cantidad de moléculas en estado gaseoso. Chocan contra las paredes. Acuérdense la propiedad de los gases que eran con mucho movimiento, mucho espacio, iban, venían, chocaban para acá, para acá. Eso es lo que me genera la presión de vapor, esos choques. Acuérdense que la presión es fuerza sobre área. Chocaban entre ellas y chocaban con las paredes del recipiente. Ahora, llega un punto en que la cantidad de moléculas de solvente que se evaporan ya llegan a ser muchas, ya chocan mucho entre ellas. Entonces algunas vuelven o chocan en dirección al líquido y son atrapadas por el líquido, entonces pasan al estado líquido. Y otras están pasando al estado gaseoso. Cuando la cantidad que va del estado líquido al estado gaseoso es igual a la cantidad inversa del gas al líquido, se llega a un equilibrio. Y ese es cuando llegan se genera acá una presión de vapor y se genera también el punto de ebullición. ¿Sí? Entonces esto es lo que pasa cuando yo tengo una solvente puro. Ahora, cuando el solvente le agrego un soluto no volátil, que son los marroncitos, ese soluto se mezcla, ¿sí? Se disuelve acá en forma homogénea en todo se forma una solución homogénea, ¿sí? Se distribuye homogéneamente por todos lados. Ahora, estos no se evaporan, el soluto, pero el solvente sí se sigue evaporando, él es volátil. Ahora, al estar presente estas moléculas de soluto, que también tienen fuerzas en todas direcciones de atracción y repulsión, es como que al estar cerca de las de solvente, las retienen un poco, las agarran un poco. Aparte, también en la superficie hay moléculas de soluto, donde antes era todo solvente y todas se podían escapar si querían. Acá tengo menos, porque son lugares que están ocupados ahora por las de soluto. O sea, primero que hay menos moléculas de solvente en la superficie y a la vez las de soluto es como que las tienen un poquito más agarradas a las del solvente. ¿Y eso qué genera? Que no se escapen con tanta facilidad al estado gaseoso. Entonces, después de un tiempo, se genera ese equilibrio de cuántas entran y cuántas salen en estado líquido. Hay menos partículas y la presión de vapor vemos que es menor. Por eso se habla del descenso de la presión de vapor. Cuando yo tenía el solvente puro, la presión tenía un cierto valor. Cuando tengo una solución con este soluto no volátil, no electrolito, la presión de vapor disminuye. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Matemáticamente, y con esto resolvemos la parte práctica. En forma matemática se basa en la ley de Raoult, que me dice que la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del solvente por la presión inicial. Presión inicial se refiere a la presión del solvente puro. Si fuera agua, esta es la presión de vapor del agua sola. Esta es cuando ya está en solución.
Si recordamos lo que era fracción molar, era el número de moles de fracción molar de solvente. Número de moles de solvente sobre el número de moles de solvente más el número de moles de soluto. Y sabíamos también que la fracción molar de solvente más la del soluto era igual a 1, siempre. Entonces, ¿qué hago acá? Despejo la fracción molar del solvente. Y este valor, ¿sí? O sea, esto lo voy a reemplazar acá. ¿Qué es lo que está escrito aquí? ¿Lo ven? He reemplazado la fracción molar del solvente. Ahora, la presión inicial, ¿qué hago? Hago distributiva, me queda de esta manera, paso esta presión inicial al otro término, acá me queda un valor negativo, entonces para sacarlo, lo paso para el otro lado, intercambio de lugar, la presión inicial y la presión de la solución, y me queda al final de esta manera. Esto es lo que ustedes tienen que aprender para resolver los problemas. Lo que está acá remarcado en celeste. Esto yo les he mostrado de dónde viene, pero esto es realmente lo que ustedes tienen que saber. La variación de la presión de vapor es igual a la presión de vapor inicial, o sea, del solvente puro, menos la presión de vapor de la solución. Y eso es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor inicial. Hay problemas que les pueden pedir la variación de la presión, hay problemas que le pueden pedir la presión de vapor de la solución o la presión de vapor inicial, ¿sí? O la concentración de la solución. Y en esta fórmula, ustedes ven, porque yo ¿qué les había dicho? Que las propiedades coligativas dependían de la cantidad de materia. Entonces acá está demostrado eso. La presión de vapor depende de la cantidad de soluto, de la concentración de la solución. Si tiene más o tiene menos. ¿Lo ven? Por ahí se les puede preguntar en el parcial con qué fórmula matemática me demuestra que la variación de la presión de vapor cómo está relacionada con la concentración de la solución. Y acá está. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Eso, profe, siempre tiene que dar un número positivo? La variación de la presión desciende. En realidad, cuando yo saco la variación, esto es una variación, no hay positivo y negativo, es cuánto ha variado, pero vos sabés que ha descendido. O sea, si yo comparo la presión de vapor inicial con el de la solución, si la presión de vapor inicial es 10, supongamos, milímetros de mercurio, entonces ¿cuánto va a ser el de la solución? Y va a tener que ser menos, digamos, porque al Claro. estar mezclado con un soluto, va a descender. Exacto. Entonces va a ser 9, 8, 7. ¿De qué depende? La cantidad de soluto. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando yo saco así como está, fíjense, si esto es 10 y esto es 7, me da positivo. Porque yo estoy sacando cuánto ha variado, no cuánto ha bajado. No sé si se entiende lo que quiero decir. Ustedes saben que ha bajado la presión de vapor, pero si yo saco un delta, me va a dar positivo porque yo veo la variación entre uno y otro valor. No quiere decir que porque sea positivo haya aumentado. ¿Me interpretan? Sí, profe, se entiende. Bien. Esto después les voy a dejar para que ustedes lo piensen, lo voy a pegar en el grupo de WhatsApp. Diferentes soluciones formadas por el mismo solvente y diferentes solutos, no volátil, no electrolito.
donde todas tienen la misma concentración y se encuentran en las mismas condiciones externas. ¿Cómo son las presiones de vapor? Lo piensan y me contestan. Veamos un ejemplo de problema. Me dice, calcular la variación, o sea el delta, la variación de la presión de vapor a 20 grados centígrados de una solución que contiene, hago mi esquema, 150 gramos de glucosa, peso molecular 180, disueltos en 140 gramos de alcohol etílico, peso molecular 46. La presión de vapor del alcohol puro es, a 20 grados centígrados, es 43 milímetros de mercurio. O sea que esa sería la presión sub cero, porque es puro, es el solvente puro. Es 43 milímetros de mercurio. Bien, esta es la fórmula que ustedes tienen que saber. Me pide la variación. Entonces voy a hacer la variación de la presión de vapor es igual a ¿qué? A la fracción molar del soluto por la presión inicial. Esta la tengo que calcular, ¿sí? La fracción molar del soluto era igual número de moles de soluto sobre número de moles de soluto más número de moles de solvente. ¿Cómo calculaba yo el número de moles? Gramos sobre peso molecular. Exacto, gramos sobre peso molecular. Entonces, si tengo que sacar el número de moles del soluto, ¿qué voy a poner arriba? ¿150 sobre 180? Exacto, 150 gramos sobre 180 gramos sobre mol. Y para el número de moles de solvente voy a poner ¿cuánto? 140. 140 sobre 46. Sobre 40. Exacto, ¿sí? Tengo estos dos valores, reemplazo acá y obtengo la fracción molar. Reemplazo ahí y listo. ¿Mm? ¿Se entiende? Sigo. Profe, Bien. Vamos al ejercicio número 1 del práctico. Que es muy similar. Una solución preparada con 218 gramos de glucosa en 460 mililitros de agua, siempre hablando a 30 grados centígrados. ¿Cuál es la disminución de la presión de vapor? O sea, yo quiero la variación. La presión de vapor del agua pura, 30 grados centígrados, es, o sea, la presión inicial es 31,82 milímetros de mercurio. Uy, de fierro. Bueno. Entonces, tengo que calcular el delta, igual que en la anterior. Delta de P es igual a la fracción molar de soluto por la presión inicial. Calculemos la fracción molar del soluto. El número de moles de soluto vendría a ser en este caso, vayan calculando. 218 sobre 180. 180. Vayan Eso calculando da ustedes, así ya lo tienen hecho. 1,21. ¿Cuánto es? 1,21. 1,21 mol. Bien. Y en el caso del solvente, va a ser, ¿cuánto arriba? 460 gramos.
Perfecto. 460 gramos. ¿Por qué? Porque acá me ha dado en mililitros, pero resulta que es agua. ¿Y yo qué les he dicho? Cuando sea agua, hablar de gramos y hablar de mililitros es lo mismo, porque la densidad del agua es 1. Tiene 1 el valor de la densidad. Entonces, lo paso directo, no hay ningún problema. Y el peso molecular del agua, 18. Entonces, esto me da 25,5. 5, No, 25,55. 25,55. Bien, me voy a reemplazar en la fórmula. La fracción molar del soluto es igual, lo voy a poner el valor directamente, al número de moles de soluto, o sea, 1,21. Valores según ustedes, ¿no? Sobre mol. 1,21 mol por, más 25,55. ¿Cuánto me da esto? 0,045. 0,045, ¿sí? Entonces me voy directamente a reemplazar acá. No sé si lo tengo. Sí. Y después hacemos la recta, digamos. Multiplicación. Sí, pero después hacemos la recta para sacar la disminución de la presión del vapor. No. ¿Cuánto les da esto? Eh, 0,045 por 31,82 milímetros de mercurio. ¿Esto cuánto les da? 1,43. 1,43 milímetros de mercurio. Bien. Acá me dice cuál es la disminución de la presión de vapor. Yo interpreto que esta es la disminución, esta es la variación. Ahora, si ustedes quieren calcular la presión de la solución final, porque la inicial era esta, la presión de la solución, ¿cómo la calculo? Ya entendí, haciendo la recta. Claro, lo que vos decías, 31,82 menos 1,43. Entonces la presión de la solución es 30,39, ¿puede ser? Sí, profe. Bien. ¿Listo? Sí. Paso al punto 2. Sí, profe. Punto 2. Me dice, ¿cuál es la presión de vapor? ¿Cuál es la presión de vapor de la solución? Ya no es la variación. Yo tengo una solución que está preparada con 30 mililitros de glicerina, me da la fórmula, en 70 mililitros de agua. Tengo la presión de vapor del agua pura. Siempre hablando en la misma temperatura. No va a haber acá un ejercicio que yo les diga calculen a 50 grados y que yo les dé el dato acá a 60. No va a pasar eso, siempre va a ser la misma temperatura. Bueno, que calcule la presión de vapor de la solución. Entonces, yo voy a escribir acá, la variación de la presión de vapor es igual a la presión de vapor inicial menos la presión de vapor de la solución. Y eso era igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor inicial. Esto es lo que ustedes tienen que aprender. Ahora me están preguntando esto. Esto es lo que yo no sé. Este ya me lo da. Entonces vamos a calcular nuevamente la fracción molar. El número de moles de soluto. ¿A qué es igual? ¿Quién es el soluto acá? La glicerina. La glicerina. Entonces, ¿cuánto pongo acá arriba?
Hay que Yo no sacarlo. puedo poner 30 mililitros, porque No, hay tengo que que poner, sacarlo. claro, tengo que poner acá gramos. Entonces, si tengo en mililitros, lo tengo que transformar a esto a gramos. Y eso lo hago con la densidad. Yo sé que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Yo necesito pasar este volumen a masa. Entonces voy a despejar masa es igual a la densidad, y esto que está dividiendo pasa multiplicando por el volumen. ¿Cuánto me da esto? Sería 1,26 por 30. 30,78. 30,78. Sí. Bien, gramos. O A sea, ver. A ver, no, profe, a ver, le digo bien. 3,78. 3, no. A ver. No, 37,8. Ahí estamos bien. 37,8. ¿Ahí? Sí. Bien, Sí, profe, así es. bien. Entonces, si yo estos 30 mililitros de glicerina lo pongo en una balanza, la balanza me va a decir 37,8 gramos. Pesadita la glicerina, ¿no? O sea, que si yo tengo que poner acá gramos, en lugar de poner 30, voy a poner 37,8 gramos de glicerina. Peso molecular de la glicerina lo tienen que calcular. 92. 92. Confío en el joven. El número de moles de solvente. ¿Qué pongo arriba? 70 gramos. 70 gramos porque es agua. Sobre 18, que es el peso molecular del agua. Yo voy escribiendo acá hasta que ustedes calculen. El número de moles de la fracción molar de soluto es igual a... ¿Cuánto me da el número de moles de soluto? 0,41. 0,41 sobre 0,41 más 3,8. 3,8. 8 más. 88. Ajá. También. Y esto es 0,095. ahí. Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, este valor lo voy a reemplazar en mi ecuación inicial acá. Este ya lo tengo. Reemplazo y despejo la presión de la solución. Díganme ustedes cuánto les da. Ya le digo, profe. $30,70. La presión de vapor de la solución final. 30, No, de la solución final, no, de la variación. Es 30,70. ajá, 30,70. 321,28. ¿Qué es eso? ¿De la solución? Sí, la final. 321,78 o 28. 28. Bien. Y miren cuánto era del agua. 355. Y a ustedes les da 321. Entonces está bien, porque sabemos que la presión de vapor desciende. Siempre corroboren.
Si esto es puro, en solución me tiene que dar menos que eso. ¿Sigo? Sí, profe. Listo, profe, ya copié. ¿Paso? Bien. Dice, la presión de vapor sobre el agua pura a 120 grados centígrados es tanto. ¿Qué fracción molar? Bueno, acá lo que tienen que despejar es la fracción molar. Ese lo dejo para que lo hagan ustedes para el próximo viernes, ¿ah? Intenten hacerlo. Bueno, profe. Bien. Pasamos a la otra propiedad coligativa, que ya la habíamos visto, el ascenso del punto de ebullición. Sabemos que acá, por ejemplo, yo tengo agua que está hirviendo. Está a 100 grados. Este es mi solvente puro. Si yo le agrego este soluto no volátil, el agua deja de hervir. Esto sigue prendido, se sigue calentando y después de unos minutos vuelve otra vez a empezar a hervir. Entonces, acá yo tenía una temperatura inicial de 100 grados centígrados. Aquí yo tengo una temperatura mayor a 100 grados centígrados. Yo pongo un termómetro acá y me va a marcar 101, 102, 105, no sé, 100,5. Entonces, siempre que yo tenga mi solvente puro y le agregue un soluto no volátil, acá como resultado voy a tener una temperatura mayor. Ascenso ebulloscópico. ¿Sí? Esta la voy a saltear. Y acá les quiero mostrar algo parecido a lo que hemos visto hace rato. Si en este termómetro esto es 100 y esto es 0 grados, ¿ven ahí o está muy finita la letra? Me parece que está finita. Sí, profe. Si yo tengo agua pura, yo sé que esta, voy a hacer así, que el agua tiene acá mi punto de ebullición y que en 0 grado es mi punto de congelación. Eso ya lo sabemos, para el agua, ¿sí? Si yo al agua le agrego un soluto no volátil, no electrolito, esta solución, si yo la empiezo a calentar, calentar, calentar y llega al punto de ebullición, ¿dónde va a estar el punto de ebullición acá? Se Por va a arriba de la- desplazar hacia arriba. Exacto. Si yo sé que esta es la del agua, no va a estar acá, va a estar acá. Más arriba. Eso es el ascenso ebulloscópico. Ahora, si yo empiezo a bajar la temperatura hasta que lo congelo, ¿dónde me queda eso? El punto de congelación. Por abajo. Por debajo abajo. de 0 grados. Exacto, por abajo. O sea, este es el descenso crioscópico. Acá yo tenía un cierto rango entre el punto de ebullición y el punto de congelación. Acá es mucho mayor. Ahora, si yo a esta solución le agrego más soluto, acá, ¿dónde va a estar el punto de ebullición? Más arriba todavía. Más arriba de... Mucho más, aumenta más el punto de ebullición. Y el punto de congelación va a ser Más bajo todavía. más bajo todavía. ¿Sí? Mucho mayor. ¿Ven que cómo se aleja esto? Entonces, siempre acuérdense de este dibujito. Cuando ustedes hablen del punto de ebullición, del punto ebulloscópico, si lo tengo puro, lo tengo en determinada temperatura. Si yo le agrego soluto y le agrego cada vez más y más, esto va a ir aumentando.
En un problema, si me dice que el punto de ebullición es 100, yo sé que acá, cuando ya tengo una solución, me tiene que dar sí o sí más de 100. Si me da 100 o me da menos, es porque un cálculo han hecho mal. Lo mismo que acá con el punto de congelación. Yo sé que en el agua es 0. Entonces acá me tiene que ya sí o sí dar un número negativo. Si no es así, hay que rever a dónde está el error. ¿Mm? O sea que la misma sustancia tiene el aumento del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación. ¿Lo entienden a esto? Sí, profe. Bien. Ahora vuelvo a esta que he salteado recién. Acá, ¿saben lo que se le está agregando ahí al Líquido radiador? Nosotros lo conocemos como líquido. Refrigerante. Exacto. Nosotros lo conocemos como líquido refrigerante, que también se lo puede llamar en otros lugares, se lo llama anticongelante. Es lo mismo, es el mismo líquido que cumple la misma función. Refrigerante y anticongelante. ¿Lo ven? ¿Yo por qué le agrego esto al motor? Porque si esto tiene agua sola, ¿cuál es la función del radiador? Enfriar el motor, que se recalienta. Entonces el radiador está haciendo circular agua para enfriarlo. Si yo tengo agua sola, llega a 100 grados y empieza a hervir, empieza a salir vapor por todos lados. Si yo le agrego el líquido refrigerante, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Desplazar el punto de Estoy ebullición del agua. aumentando. Exacto. Entonces ya no va a hervir a 100. 105, 110, no, yo necesito que me hierva a 200. Entonces, ¿qué hago? Si necesito aumentar más todavía el punto de ebullición. ¿Cómo mejor líquido refrigerante? Le Pongo pongo otro más. ventilador. Le pongo más, ¿sí? Cuanto más le agrego, más aumento el punto de ebullición. Entonces yo me aseguro que acá no se me va a fundir el motor. Ahora, nosotros hablamos de líquido refrigerante porque vivimos en un lugar cálido. Si vivimos en un lugar en Bariloche, ellos le van a decir que eso es un líquido anticongelante. ¿Por qué? Porque ellos en el invierno tienen -5, -10 grados y no quieren que se le congele el agua para no poder arrancarlo el motor a la mañana cuando salen a trabajar. Entonces le ponen esto y con eso, ¿qué logran? Que si hace -5 grados, no esté congelado lo que está acá adentro. Esa solución tiene un punto de congelación mucho menor que la del agua pura. ¿Sí? Ahora imagínense una persona, tengo una amiga que vive en Canadá, y ahí en los inviernos son de -35 grados. Obviamente le ponen esto. Ahora, ya con lo que saben ustedes se dan cuenta que va a ser la misma cantidad de líquido anticongelante que le ponga ella ahí en Canadá que la que se le pone acá en Bariloche, con -5, -10 grados. No, profe, va a necesitar más. Claro. Está mucho más. Exacto. ¿Sí? ¿Entienden ahora por qué se usa esto en el auto? Que muchas veces uno lo pone porque me han dicho que le ponga. O el fabricante, la marca me dice que le ponga. Bueno, ahora entienden por qué. Sigo. Acá. Seguimos con el invierno, que a mí me encanta. Nieve. ¿Sí? ¿Ven todo nieve acá? Y por donde camina la gente no hay nieve. ¿Qué pasó? Sacado. Y en ese punto se vuelve líquido el agua, se evapora.
Y acá estamos, todo está acá menos, no sé, menos 10 grados. Acá está la nieve, acá no está evaporada. ¿Por qué justo ahí no y acá sí? Lo que yo sé, profe, que allá en los países fríos le ponen sal al piso. Exactamente. No es porque sean muy limpios y estén todo el tiempo barriendo y limpiando, ¿no? Acá el señor está echando sal. Sí, en esta imagen vemos, acá yo tengo agua pura. Obviamente estamos a un valor negativo de temperatura, está todo congelado. Acá también estamos a un valor negativo, miren la nieve atrás, pero en la ruta, en la vereda, o en la calle, en la vereda, no hay nieve, no tiene que haber ni nieve ni hielo para evitar accidentes. Entonces, ¿qué se hace? Se echa sal. ¿Y para qué echo la sal? ¿Qué logro con la sal? Ahora ustedes me pueden dar la explicación científica por qué le pongo sal. Para que no se ponga, para que no se forme hielo. Ya está el hielo, ya está la nieve ahí. Porque el agua con sal disminuye el punto de congelación. Exacto. Si está la nieve acá y le pongo sal, uno puede decir la derrite la nieve. En realidad no la derrite. Al formarse la solución, baja el punto de congelación de esa solución y ahora congelará a menos 10 según la cantidad que ponga. ¿Sí? Congelará a menos 10, menos 50, menos, depende de lo que yo necesite, la cantidad de sal que me esté echando todo el tiempo. Entonces esto ya es agua, es una solución, agua salada, digamos, que acá y corre, fluye, no se congela. ¿Sí? ¿Sigo? Miren esto, tengo un vaso con agua con hielo, mucho hielo. Pongo el termómetro, me marca 0 grados. Si yo a esto le agrego azúcar, por ejemplo, pongo el termómetro, menos 5 grados centígrados. O sal. ¿No hacen eso ustedes que al hielo le ponen sal o le ponen azúcar para bajar la temperatura y enfriar más rápido las bebidas que tengan? Las botellas, las latitas. Sí, profe. Bueno, ahora ya entendés por qué haces eso. No es magia. En la naturaleza también se da esto de las propiedades coligativas. Hay animales como los peces y ranas que viven en lugares bajo cero. Entonces, en el caso de los peces, tienen unas proteínas especiales que hacen que aguante hasta menos 1,8 grados centígrados sin morirse congelado. Lo mismo que las ranas recurren a la urea y a la glucosa. Y en el caso de los cultivos, cuando saben que va a venir heladas, se los fertiliza con nitrógeno. Entonces eso los protege de las heladas, para que no queden congeladas las plantas. Ahora, matemáticamente, para resolver los problemas vamos a usar esto. La variación del punto de ebullición es igual al punto de ebullición de la solución menos el punto de ebullición del solvente puro. Fíjense que ¿quién es mayor acá, el de la solución o el del solvente? El de la solución. Y está primero, ¿sí? Y la variación acá podría ser toda una sola fórmula así seguida. La variación del punto de ebullición es igual a la constante ebulloscópica, es una constante que siempre se les da en el enunciado del problema. Constante ebulloscópica por la molalidad. ¿Sí? Y en el caso del descenso crioscópico, la variación del punto de congelación es igual al punto de congelación del solvente puro menos el punto de congelación de la solución.
Acá, ¿quién es mayor? El solvente puro. ¿Sí? Fíjense, esto necesito que presten atención. Esperen que quiero escribir. Acá está primero la solución. Acá la solución está al final. Ojo porque si les llega a pedir que calculen el de la solución o el solvente puro, si lo han puesto al revés, les va a dar mal el resultado. Y la variación del punto de congelación es igual a la constante crioscópica por la molalidad. Casi igual es la fórmula. Por eso es que es fácil explicarles juntos y resolver juntos también. Veamos un ejemplo. Dice, un químico prepara 1000 gramos de una solución anticongelante para automóvil a partir de etilenglicol. Quiere preparar 1000 gramos de una solución anticongelante de, y acá puso etilenglicol y agua. ¿Cuál será el punto de ebullición y el punto de congelación de esta solución si se tiene 250 gramos de etilenglicol? Ahí está el KE y el KC, constante bulloscópica, constante crioscópica. Entonces, vayamos al punto de ebullición. La variación del punto de ebullición es igual a el punto de ebullición de la solución. Estoy copiando esto, ¿no? Lo voy a copiar todo en un solo renglón. De la solución menos el punto de ebullición del solvente. Y eso es igual a la constante ebulloscópica por la molalidad. ¿Qué es lo que me piden? El punto de ebullición de la solución. Este es el que yo no sé. Sé el punto de ebullición del solvente. Sí, ¿Cuánto es? 100 grados centígrados. 100 grados centígrados, porque sé que es agua. ¿La KE la tengo? Sí, me la han dado en el enunciado. Me falta calcular la molalidad. ¿Ven cómo todo engancha con todo, como yo les contaba al principio? La molalidad, ¿a qué es igual? Gramos de soluto sobre peso molecular de soluto por, como yo acá voy a poner gramos de solvente, arriba lo voy a multiplicar por 1000. ¿Cuántos gramos de soluto voy a poner? 250. 250 gramos. Entonces acá va a ser 250 gramos por 1000 sobre el peso molecular del soluto. No sé si lo tengo acá. No, no lo tengo. Habría que, con la fórmula, ¿Cuánto dice, profe? Tiene 16, 16, 32 y el H, ¿cuánto tiene 8? espera, No se ve. Bueno, ahí está. ahí está. 16, Carbono 16, 2, 32. carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 2. Es que salen muy chiquititos o subíndices. 32 y 6, 38 y 24. Ahí está bien. Quiero ver si lo tengo resuelto, a ver si tengo el valor. ¿62 sería, profe? ¿Cuánto de carbono?
Dos carbonos, 6 oxígeno y ¿Pero 2. cuánto es el peso molecular del carbono? ¿12? Sí, 12. Entonces 62, 12 por 2, tiene 24, 32 de oxígeno y 6 de hidrógeno. Serían 62. no, que no son 6. Acá es Y 24 y 6, 24 30 y 6, 30. Y 16, y 16, 32, 62. 62. Bien, 62, 62, profe. ahí está. Peso molecular 62. Y gramos de soluto, perdón, gramos de solvente, ¿cuánto pongo? ¿Cuántos gramos de solvente? El solvente es el agua. Yo sé que de solución tengo 1000 gramos. Y del etilenglicol, 750. y del etilenglicol son 250. Entonces, es 750. ¿Por qué puso 1000, profe, a la par? ¿A dónde? Porque Bien. acá la molalidad, acá abajo va kilogramos de solvente. Entonces, si arriba estoy poniendo gramos, pongamos gramo abajo para poder trabajar, si no, no podemos. Entonces, para transformarlo el kilogramo en gramo, yo voy a poner 1000 arriba. Porque si no, yo tendría que poner la molalidad es igual al número de moles de soluto sobre kilogramo de solvente. Esto lo vas a tener que calcular aparte, es como para hacerlo todo en una sola fórmula. Es lo mismo, a escribirlo así o a escribirlo así, como quieran. Bueno, en definitiva, reemplazo, calculo la molalidad, ¿sí? Entonces ya la tengo aquí, listo. Despejo el punto de ebullición de la solución. ¿Lo ven? No Sí, termino, profe. profe, de entender los 750. Los gramos del solvente. Me dice que lo que yo quiero preparar en total son 1000 gramos de solución. Y después me dice que esta solución, que está formada por etilenglicol y agua, el etilenglicol yo he puesto 250. Y bueno, si he puesto 250 más 750 es 1000. Ahora sí, profe. Bien. Y ahora, para hacer calcular la variación, no, ¿qué es lo que tenemos que calcular? El punto de congelación es la variación del punto de congelación es igual a, fíjense acá, primero estaba solución, el punto de congelación del solvente más el punto de, menos. El punto de congelación de la solución y eso es igual a la constante crioscópica por la molalidad. Acá ya estamos muchísimo más fácil, porque la molalidad ya la calculé. La constante crioscópica me la dan. El punto de congelación del solvente puro, ¿cuánto es? 0 grados. 0 grados. 0 grados centígrados. Entonces despejo esto y se terminó el problema. ¿Están Fíjense. siempre o Sí, así es. Y si Así de tenés agua fácil. así, digamos, porque Aunque supuestamente el usted no lo agua... crea, aunque usted no lo crea, es así de fácil. ¿Sí? O sea, no hay cosas muy rebuscadas en la fórmula. Y fíjense en la respuesta, el punto de ebullición, 102,79. Y sí, porque el solvente puro es 100, entonces tiene que ser más. Y el de congelación, menos 10. ¿Mm?
¿Sigo? Van entendiendo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Y tengo acá... Miren, este es más rebuscadito, el punto 6. Porque ¿qué me está pidiendo? Calcular la masa molar de la solución. ¿Qué vendría a ser la masa molar? Me están pidiendo que calcule esto, el peso molecular. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, profe. ¿Sí? Hasta eso se te puede, o sea, pedirte el peso molecular o cuántos gramos le tengo que agregar para que hierva a 110 grados centígrados. O cuánto le agrego para, ¿sí? O sea, siempre conociéndole la fórmula, entendiendo qué es cada cosa, cada parte, nada, es hacer el esquema, hacer la fórmula y fíjate qué tenés que reemplazar, qué tenés que despejar. No sé si ustedes quieren que hagamos uno más, quieren hacerlos ustedes solos, los que siguen, porque el punto 4 es lo mismo, punto 5, el 6, el 7, el 8, acá sería 25, menos 25 grados centígrados. Yo quiero que siga líquido a esa temperatura, entonces ¿cuánto le agregaré de etilenglicol? 9, 10, y ahí pasamos a la última propiedad coligativa, que es ósmosis. Hagamos una cosa. ¿Quieren que hagamos uno más o los quieren hacer los que quedan ustedes? ¿Cuántos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ejercicios quedarían, 7 con ese que quedó pendiente de presión. Ha quedado uno pendiente. Completen hasta el ejercicio 10 del práctico y el viernes que viene los controlamos a esto, ¿sí? Cualquier duda que haya, y vemos la última propiedad coligativa, que es ósmosis, y hacemos los ejercicios que son poquitos de esto. ¿O quieren que hagamos más ejercicios? ¿Qué opinan? Nadie opina. Nadie se anima a decir, no, dejemos acá. Profe, ¿están resueltos los ejercicios esos en el práctico? Hay un No, TP. no. Lo tiene que resolver usted. Ah, bien, bien. No, para guiarme, para resolver y guiarme. No, 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 no. Ahí lo que sí yo les he puesto son los resultados como para que controlen si está bien lo que han hecho o no. Cualquier cosa, si les llega a dar mal el resultado, lo vemos en la clase, a dónde, si el error ha sido de ustedes o el error ha sido mío. ¿Sí? Bien, profe. Sigamos entonces. Hagamos el punto 4. Dale, Dice, profe. el etilenglicol es un anticongelante comúnmente utilizado en autos. Es soluble en agua y no volátil. Punto de ebullición, 197 grados centígrados. Peso molecular, ahí está, 62, tanto como calculado. Constante crioscópica del agua, constante bulloscópica del agua. Calcule el punto de congelación de una solución, mi solución, que tiene
651 gramos de el etilenglicol. Etilenglicol. Y tiene 2.505 gramos de agua. ¿Qué tengo que calcular? El punto de congelación. Si me voy a este formulita que está acá, tengo que calcular esto. ¿A cuánto se congela esto? Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener el punto de ebullición acá? ¿Quién es el solvente? El agua. El agua. Entonces el punto de congelación del agua es 0 grados. 0 grados. Esto es lo que yo tengo que calcular. La constante crioscópica me la dieron ahí arriba. Vamos a ver cuál es la molalidad de esta solución. La molalidad es igual a los gramos de soluto por 1000 sobre el peso molecular del soluto por los gramos de solvente. Esto es igual a gramos de soluto sería 651 gramos por 1000 sobre peso molecular, ya me lo da el enunciado, 62 gramos sobre mol, por gramos de solvente, 2.505. 2.505 gramos. Y esto me da, no sé si lo tengo este desierto. $4,19 puede ser que les dé. 4,41 me da a mí. Ah, no, espere, puse mal. Sí, profe, 4,19. Bien, entonces esa es la molalidad y esto lo voy a reemplazar acá. Entonces despejo el punto de congelación de la solución y esto, según yo, me va a dar menos 7,79 grados centígrados. Está bien, porque si el solvente era 0 grados, esto me tiene que dar un valor negativo. ¿Se debe mantener esa sustancia en el radiador del automóvil en el verano? ¿Qué opinan? A ver. Depende de la Y si el temperatura. calor, si la temperatura no supera los 100 grados, profe, sí. Y sí, no le hace nada. Sí, sí lo puedo mantener. Es más, siempre tiene el auto, el anti. A ver, ¿qué es lo que pasa? A veces ustedes en el estado de estrés y nerviosismo y que se enceguecen en los parciales, leen anticongelante. Entonces en el verano no tiene que estar. ¿Entienden? Hacen ese razonamiento que ya les he dicho que decir anticongelante o refrigerante es lo mismo. ¿Qué hace este etilenglicol en el radiador? ¿O qué hace cuando se mezcla con el agua? Aumenta por arriba de los 100 grados el punto de ebullición y disminuye por abajo de los 0 grados el punto de congelación. Si estoy en invierno me viene de 10 porque yo sé que va a estar a 0 grados y no se me va a congelar el agua del motor, del radiador. El contenido del radiador, que ya no es agua, es una solución. Y si estoy en el verano lo dejo, porque yo ya sé que no va a hervir a 100 grados, va a hervir a más. ¿Cuánto más? Que es lo que me pregunto después. ¿A qué temperatura hervirá la solución? Entonces ahora voy a usar esto. ¿Sí? Esto me están preguntando ahora.
¿Tengo el punto de ebullición del solvente puro, que es agua? Sí, es Sí, 100 profe. grados. 100 grados. ¿Me da la constante bulloscópica? Sí. Sí. Tengo la molaridad, la acabo de calcular. Entonces despejo. Y según yo, controlen ustedes, da que el punto de ebullición es 102,17. Sí, lo dejo. ¿Mm? Profe, ¿la temperatura siempre en grados centígrados? ¿Nunca así en Kelvin o cosas así raras? Ah, Hasta acá sí. Hasta acá sí. Cuando veamos, y no es cosa rara, cuando veamos presión osmótica, la fórmula es la molaridad. Fíjense que yo, como les vuelvo a repetir, siempre revemos lo anterior. Si no lo tienen claro, lo tienen que aclarar ahora porque lo tienen que volver a usar. Para sacar la presión de vapor hemos usado la fracción molar, que ya la habíamos visto. Para calcular el ascenso y el descenso bulloscópico y crioscópico, la molalidad. Y acá usamos la molaridad, que era esto. Gramos de soluto sobre peso molecular de soluto por el volumen de la solución en litro. Y acá es por R, que es la constante de los gases, y esta temperatura que está en T mayúscula, acá sí tiene que ser Kelvin. ¿Sí? No sé si decirles acuérdense, no se olviden, porque cuando vayan a reemplazar la constante de los gases, la unidad es Kelvin. Entonces no le va a quedar otra que acordarse que acá va Kelvin. No creo que cometan el error de poner Kelvin acá y ahí grados centígrados. Quiero creer que no lo van a hacer. ¿Verdad? Sí, pero eso bueno, profe, lo vemos ya en la clase que viene, le explico, esa es la última propiedad coligativa. ¿Ah? Entonces hagan hasta el punto 10 del práctico lo que falta hacer, que creo que quedarían 5 ejercicios, 4. Lo charlamos cuando empecemos la clase que viene, a ver si ha quedado alguna duda, y seguimos. ¿Ah? Y ya terminamos la clase que viene con propiedades coligativas. Me parece